Bueno, veíamos en Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y en el corazón del hombre siempre hay ese anhelo de trascender, siempre hay ese anhelo de dejar huella, de que nuestro nombre sea recordado por siempre. Veíamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a un grupo de personas que se juntaron, comenzaron a edificar una ciudad y decían, llegaremos hasta el cielo y nos haremos un nombre. Querían ser famosos, querían que su nombre trascendiera. Y ese anhelo se encuentra en cada uno de nosotros. A lo largo de la historia ha habido personas que hacen lo imposible o lo posible para alcanzar que su nombre sea recordado para siempre. Uno de ellos fue Alejandro Magno, el gran conquistador. Por supuesto, su nombre ha sido recordado por los siglos, ¿verdad? Es un nombre importante dentro de la historia de la humanidad. Pero se cuenta, hay dos versiones de la historia, cuál es la verídica, no lo sé, pero se cuenta que Alejandro Magno, después de haber hecho todas las conquistas que realizó, lloró porque no había más tierra que conquistar. Es decir, su corazón no estaba satisfecho. A pesar de que había conquistado territorio tras territorio, él anhelaba más. Su corazón no estaba satisfecho porque su corazón no tenía a Dios. Esa es una versión de la historia. La otra versión de la historia es que un día estaba escuchando a un, digamos, conferencista que estaba explicando que hay muchos universos y que hay infinidad de mundos. Y entonces él lloró porque dijo, yo no puedo ser el dueño ni siquiera de un mundo. Y hay tantos en el universo y yo no puedo ser el dueño de un mundo. Pero el corazón de este hombre estaba en trascender, en lograr cada vez más, en abarcar cada vez más, y su corazón no estuvo satisfecho y por lo tanto él se lamentaba. Pero hombres como ese ha habido a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Y ha habido tanto hombres buenos como hombres malos que han querido dejar su nombre inscrito en la historia. Muy pocos lo han logrado. A día de hoy estudiamos historia y claro, hay personajes que son siempre dignos de estudiar, ¿verdad? Pero no todos alcanzan esa trascendencia. Sin embargo, hoy vamos a ver la manera en que Dios satisface el corazón del hombre de esa eternidad que Él ha puesto en nuestros corazones y de ese anhelo que tenemos nosotros de trascender. Eclesiastés 2:16 dice, porque ni el sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Algo en lo que han estado de acuerdo absolutamente todas las religiones, todas las filosofías, todas las cosmovisiones, es que el hombre es finito. Eso es algo en lo que estamos de acuerdo cristianos y no cristianos. Los antiguos filósofos de Grecia sabían que el hombre moría, los antiguos judíos sabían que el hombre moría, cada religión, cada cosmovisión tiene entendido que tanto el sabio como el necio, el rico, el pobre, el rey, el plebeyo, todos tenemos el mismo destino. Un poeta mexicano lo expresó de esta manera. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído despacio, lentamente, me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Es de mis poetas favoritas, Sabines. Pero poetas, filósofos, todos están de acuerdo en que el hombre ha de morir. La vida del hombre es breve. Y cuando hablamos, tenemos la oportunidad de platicar con personas ya adultas, les preguntan, ¿qué les ha parecido la vida? Siempre dirán que ha sido algo muy breve, ¿verdad? Se nos pasa volando la vida. Un día tenemos las fuerzas de la juventud y al otro ya estamos, sí, ya estamos desfalleciendo, ¿verdad? Eso es algo de lo que vamos a encontrar también en el Salmo 90. La vida es un soplo, dice la Biblia. Se pasa muy rápidamente. Así que tenemos que ser sabios en cómo aprovechamos ese breve espacio de tiempo que tenemos en esta tierra. Y el verdadero propósito de Eclesiastés es precisamente eso, obligarnos a tomar en serio nuestra mortalidad.
entender que somos finitos, que somos mortales, para que consideremos detenidamente cómo vivir a la luz de la existencia de un Dios y una futura vida eterna. Eclesiastés echa por tierra todas las simulaciones con las que disfrazamos la realidad de la brevedad de la vida y el número de todos nuestros logros. En ese sentido, anticipa la enseñanza del Nuevo Testamento de que solo una gracia de Dios nos salva, no el celo excesivo. Y lo que decíamos hace rato, Salomón trató de satisfacer su corazón precisamente con simulaciones, con cosas que no llenan el corazón. Pero al final el cristiano no está apuntando a eso, a que hay un Dios que es infinito, un Dios que es eterno y que nuestra vida en esta tierra tiene un impacto para nuestra vida en la eternidad. Así que debemos estar conscientes de que nuestra vida puede terminar en cualquier momento. Nadie la tiene comprada y tenemos que ser sabios para aprovechar el hoy. Entonces vamos ahora sí al Salmo 90. Yo lo dividí en tres partes. Vamos a ver tres bloques. El primer bloque es Dios, refugio eterno. Y como les decía, Moisés lo escribe estando en el desierto. Ya para el final de los años de Moisés está escribiendo este salmo. Ha pasado junto con el pueblo muchas cosas. Ha visto morir a muchos de sus compatriotas. Ha visto los milagros de Dios, por supuesto. Pero han sido casi 40 años de un constante pesar. Y Moisés va a escribir lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. A mí me gusta cómo la traduce la NTV, la traducción viviente, que es una traducción hecha por mexicanos, para mexicanos, pero bueno, hoy lo comparto con ustedes. Esta versión dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Y ese es el vocablo que se utiliza en hebreo. Dios es nuestro hogar. Y es importante considerarlo así, porque los hebreos salen de la esclavitud, se dirigen a una tierra prometida, pero entre tanto están en el desierto y necesitan encontrar un hogar. Es también un anhelo muy propio del ser humano, encontrar un hogar, encontrar algo que nos cobije. En mi caso, por ejemplo, llevo, digamos, unos entre 3 y 5 años viviendo lejos de mi familia. Y entonces yo he vivido con algunas otras familias, he vivido solo y he vivido con un compañero de departamento. Pero la verdad es que yo cada vez que me expreso, por ejemplo, estoy en casa de algunos amigos y yo les digo, ya es hora de irme, pero nunca les digo voy a mi casa o voy a mi hogar, sino voy al departamento. Porque no es que yo considere ese departamento mi hogar. Mi hogar yo lo considero en donde están mis seres amados, en donde me siento ubicado, en donde siento ese refugio. Entonces, yo sé que también aquí en la congregación hay gente de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, y a veces podríamos considerar, soy un extranjero en esta tierra, pero Dios es mi hogar. No importa en dónde yo esté, no importa en dónde yo viva, hacia dónde Dios me lleve, Él es mi hogar. En donde quiera que yo esté, puedo encontrar refugio en Dios. Él es quien me abraza, Él es quien me cobija, Él es el que me hace sentir amado, Él es el que me hace sentir seguro. Dios es nuestro hogar. Y la realidad es que incluso mi hermano, que es español, es extranjero en este lugar. Porque la Biblia habla de que cada cristiano es extranjero en esta tierra. Esperamos, como la cita que mencionaba, ¿verdad? Esa ciudad celestial cuyo constructor es Dios. Ese es nuestro verdadero hogar y hacia allá nos dirigimos. Hacia allá caminamos todos nosotros. Y en Cristo, en Dios, encontramos nuestro verdadero hogar. Así que Moisés está ahí en el desierto, pero encuentra refugio en Dios. Así que no son las tiendas, el refugio de Israel en el desierto era Dios mismo. Dios que los guiaba en columna de fuego, que los guiaba en columna de nube, quien les daba ese calor en la noche, quien les daba la protección del sol durante el día, quien les mandaba codornices, quien hacía que brotara agua de la peña. Dios es el refugio. Dios es el hogar al que ellos podían acudir. Dice Spurgeon: los palacios de los reyes han desaparecido, arrastrados por la mano del tiempo, o han sido incendiados y han quedado solo ruinas después del desastre. Pero la raza del cielo nunca ha perdido su habitación regia.
La raza del cielo siempre tiene un hogar porque Dios es eterno. Y entonces Él es refugio de generación en generación. Y en la historia de España, que gracias a mis hermanos he ido conociendo un poco, podemos encontrar, por ejemplo, personas dando su vida en la Plaza Mayor, personas dando su vida aquí a unos kilómetros en San Ponce, en el anfiteatro. Pero si nos retomamos más acá en la historia, en los primeros siglos encontrábamos cristianos dando su vida, pero de cada uno de esos cristianos Dios fue su refugio, porque Él es refugio de generación tras generación. Pasan los siglos, pasa el tiempo, llegan nuevas generaciones de cristianos que viven realidades diferentes, pero de cada uno de ellos Dios es su refugio. De cada uno de nosotros Dios es nuestro refugio. Y Juan, bueno, Jesús citado por Juan, dice: mi Padre que no es Dios mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que una vez que pertenecemos a Dios, Él es nuestro refugio siempre. Nadie nos puede arrebatar de su mano, y podemos acudir a Él siempre, podemos encontrar refugio en Él siempre, porque no hay poder humano, ni poder celestial, ni poder demoníaco que nos pueda arrebatar de la mano de nuestro Dios. Él es nuestro refugio de generación tras generación. El versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y aquí está hablando de la eternidad de Dios. Otras versiones dicen: desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. No hay un momento en el que Dios haya comenzado a ser Dios, ni hay un momento en el que Dios vaya a dejar de ser Dios. Dios es Dios por siempre, eternamente. Y nosotros podemos ver los montes, podemos ver el mar, podemos ver las cosas que parece que han estado ahí siempre, que parece que no cambian, pero Dios existe antes de eso. Y entonces podemos acudir a Él sabiendo que Él es eterno. En cualquier momento de nuestra vida Él es Dios y no deja de ser Dios. Podemos acudir a Él a cada momento, sin que Él cambie. Pero ahora Moisés va a contrastar esa eternidad de Dios con la finitud del hombre. Es un salmo que hace este contraste. Dios es eterno, pero el hombre no. Entonces, dice, bueno, el encabezado 2 es la brevedad de la vida. Y aquí vamos a empezar a encontrar algo que no muchas veces nos gusta hablar, y es la ira de Dios, el enojo de Dios, el furor de Dios. No siempre nos gusta hablarlo, no siempre nos gusta presentar a Dios como un Dios de ira, pero Moisés lo va a presentar así, como un Dios que está enojado. Y él dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertidos hijos de los hombres. En la NBLA dice: haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices: vuelvan los hijos de los hombres. Aquí parecería más bien un llamado de arrepentimiento, pero no es así, sino que está diciendo que los convierte nuevamente en polvo. Es decir, la vida de los hombres está en las manos de Dios. Y hay de aquel que se encuentre en las manos de un Dios airado, ¿verdad? No es algo que a nosotros nos gustaría experimentar. En Estados Unidos, justamente, uno de los ayudamientos fue causado por un sermón que se tituló Pecadores en manos de un Dios airado. Y presentaba a Dios como terrible. Y es que la Biblia lo presenta como terrible. Dios es todopoderoso y nosotros no podemos contender contra eso. Así que si ofendemos a un Dios eterno, nos espera un castigo eterno. La Biblia presenta que somos finitos. ¿Por qué? Porque somos seres caídos. La paga del pecado es la muerte. Así que la muerte es esa consecuencia que viene a raíz del pecado. Y cada persona en lo largo de la historia ha muerto porque son personas pecadoras. Esa es la consecuencia. Ese es el resultado, y esa es la razón del por qué nosotros morimos, porque somos seres caídos, somos seres pecadores. Y entonces Dios nos regresa al polvo, nos quebranta. Nuestra vida está en sus manos, y como le hemos ofendido, la consecuencia es la muerte. Porque una ofensa a un Dios infinito es una ofensa infinita. No hay manera de que nosotros podamos reconciliarnos con un Dios que está airado infinitamente en contra del pecado que hemos cometido. A menos que, claro, un inocente pague en nuestro lugar. Pero ahorita llegamos a eso, no nos vamos a adelantar.
Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí no lo debemos de interpretar de manera literal. Después Pedro va a decir lo mismo y va a ser el mismo de la palabra. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que sea exactamente así, sino que nos está hablando de la eternidad de Dios. Que realmente nuestra vida no representa un lapso de tiempo largo para Él, porque al final no hay manera de medir el tiempo con la eternidad. Dios es eterno. Así que, como decía hace rato, una ofensa a un Dios eterno es una ofensa también eterna, una ofensa infinita. Los años miden solamente la duración de las cosas creadas. Para eso no sirve el tiempo, para medir cuánto nosotros nos hacemos, por ejemplo, cuánto tiempo te haces recorriendo de Sevilla a Madrid, cuánto tiempo has vivido en tal lugar, cuánto tiempo, no sé, pero el tiempo solamente sirve para medir las cosas creadas, no sirve para medir a Dios, porque Dios trasciende el tiempo. Pero aquí nos está presentando a eso, a Dios eterno, a Dios trascendente, pero a Dios que está airado. En el Salmo 90 Dios está enojado. ¿Y por qué está enojado? Bueno, no es que el pueblo en el desierto se haya comportado muy bien, ¿verdad? El pueblo en el desierto renegaba de Dios, el pueblo en el desierto murmuraba en contra de Moisés, en contra de Dios. Mejor nos hubieras dejado en Egipto para morir allá. Ahí por lo menos nos iban a poder enterrar. Aquí nuestros cuerpos van a quedar en el desierto. ¿Cómo anhelamos las lentejas de Egipto? Sí, y entonces Dios se enfada con su pueblo porque su pueblo constantemente está ofendiendo a Dios. Y en el Salmo 90 encontramos a Dios enojado. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así nos presenta la vida del hombre, como un sueño. ¿Y cuánto puede durar un sueño de nosotros? Dormimos y muchas veces ni nos acordamos de que soñamos. Un sueño es tan breve, tan corto, y la vida del hombre es así comparado con la eternidad de Dios. Es comparado con la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y nos tenemos que imaginar a Moisés en el desierto, que difícilmente vería crecer una hierba, difícilmente vería crecer una flor, pero el calor del desierto la marchitaría inmediatamente. Y al siguiente día solo quedaría el rastro de lo que fue un día anterior. Y entonces Moisés compara nuestra vida con eso, con algo que se va, es efímero, es como un soplo. Y el límite de la vida lo pone Dios, no nosotros. Nosotros hacemos planes a futuro, cuando lleguen nuestros hijos, cuando lleguen nuestros nietos, cuando seamos ancianos, viviremos en una casa tranquilos. Pero ¿quién te asegura que vas a llegar a esa edad, no? ¿Quién te asegura incluso que vas a poder llegar al día de mañana? Nadie, porque el límite de nuestras vidas lo pone Dios. Porque con tu furor, y noten cómo Moisés está presentando realmente a Dios enfadado, con tu furor, con tu furia, somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Y a mí me gusta cómo lo traduce la NBLA. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Es decir, no solamente aquellos pecados que las personas pueden ver, sino aquellos que solamente nosotros conocemos. Y es bien fácil engañar a nuestros hermanos, y es bien fácil engañar a nuestra familia, y es fácil engañar a los que nos rodean. Incluso muchas veces el hombre se engaña a sí mismo, creyendo que es justo, creyendo que es recto, pero los pecados secretos Dios los conoce. El Dios eterno conoce la profundidad de nuestros corazones. Y Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe nuestros deseos, Él sabe nuestros anhelos. Y cuando un anhelo, un pensamiento no es recto delante de Dios, Él lo sabe. Aunque logremos engañar a todo el mundo, nunca podremos engañar a Dios. Así que Dios conoce cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros deseos, y Él los pone delante de la luz, Él los saca a la luz. Y un día, aquellas personas que no se hayan arrepentido van a tener que dar cuentas delante de Dios, y todos sus pecados saldrán a la luz. Claro que si hemos sido redimidos por Cristo, aquellos pecados habrán sido pagados por su sangre, pero
Si no hemos sido redimidos, si no hemos sido reconciliados con Dios, Dios va a dar el justo castigo a cada uno de nuestros pecados. Porque Dios sí es Dios de amor, pero también es Dios de justicia. Y la Biblia nos dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A veces se interpreta este pasaje como, el diablo. Hay que temer al diablo, pero no. Porque esa imagen del diablo con su trinche picando eso es una fantasía. En el infierno no gobierna el diablo. El infierno es el castigo de Satanás, a donde va a ser arrojado, no para que él gobierne y se divierta ahí con los pecadores, sino para que sea castigado. Aquí la Biblia nos está diciendo, teme a Dios. Dios es el único que puede matar no solamente el cuerpo, sino el alma y destruirla en el infierno. En el infierno no es que Dios esté ausente, sino que su justicia está presente ahí. Su ira está manifestándose ahí. Y no es que podemos escapar por nuestros propios medios. La única manera de escapar de eso es poniendo nuestra confianza en Cristo, en su sangre salvadora, en su sangre que nos redime. Entonces, Moisés va a continuar diciendo, porque todos nuestros días declinan a causa de ¿qué? De tu ira. Sigue estando enojado en este salmo. Acabamos nuestros sueños como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Realmente no es que todos tengamos que llegar a los 70 o a los 80. Moisés mismo llega a 120 años. Simplemente nos está diciendo eso, que se vuelven cada vez más cortos nuestros días y además pesados. Yo apenas tengo 34 años, pero ya sufro de gastritis, ya sufro de la cervical, ya se van haciendo pesados nuestros años. Y aunque logremos llegar a pasar de los 80, cada vez notamos más cómo nuestras fuerzas flaquean. Cada vez notamos más cómo nuestras fuerzas se van. Y al final se vuelve pesado vivir. Esa es la realidad. A veces nos gusta a los cristianos decir, no, que estoy en victoria siempre. No, la realidad es que nuestro cuerpo nos pasa la factura. Nuestro cuerpo se vuelve pesado, nuestras fuerzas fallan, nos vamos desgastando y esa también es una consecuencia del pecado, por supuesto. El pecado del cual todavía no hemos sido redimidos por completo. Pero así es la vida, pasa como un pensamiento. Se van, esos 70, 80 años se van rápido. Y si logramos llegar más allá, de todas formas, va a ser cada vez más pesado. Esa es la vida que nos toca. Y podríamos pensar a veces que Dios no es un Dios de ira, pero la Biblia dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí la clave es la palabra tardo. Sí, Dios es muy paciente, pero no quiere decir que su ira no nos alcance. Tarda en llegar, pero si perseveramos en nuestro pecado, esa ira se va a manifestar. Y es lo que pasó en el desierto. Dios les tuvo mucha paciencia, pero llegó el momento en el que Dios dijo, ya basta. Y encontramos, por ejemplo, que Dios mandó serpientes ardientes al campamento de los israelitas. El Dios de amor, el que los sacó de Egipto, sí, porque su vida tarda en llegar, pero llega. Y cuando llega, hay de nosotros. En otra parte, en Números, la tierra se abrió para tragar a unas personas. No lo vamos a leer completo, pero lo pueden ustedes pensar en Números 16, 32 a 33. Y a los que no, perdón, a 35, y a los que no los tragó la tierra, fueron consumidos por fuego. Porque Dios es fuego consumidor. Y podríamos decir, bueno, eso sucedió en el Antiguo Testamento, eso sucedió al pueblo de Israel, ya nosotros estamos en la gracia. Pero ¿qué pasó con los corintios? Dice Pablo, es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. En la iglesia de Cristo también la ira se manifestó.
Cuando colmamos la paciencia de Dios, Dios puede decir hasta aquí y cortar nuestra vida. Y muchas veces eso también es un acto de misericordia para evitar que sigamos pecando en contra de Él. Es decir, una vez que estamos en Cristo, estamos seguros. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo, pero hay consecuencias. Ya no tenemos una condena eterna, porque Cristo ha pagado por esa condena eterna, pero hay consecuencias en esta tierra. Y esas consecuencias, en el caso de los corintios, algunos fueron enfermos y algunos incluso murieron. Dios sigue siendo Dios de ira. Debemos de entender una cosa que es la santidad de Dios. Dios es santo. Y dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo. Es a lo que estamos llamados, a contemplar su santidad, a volvernos como Él santo y a dejar de ofenderle. Claro, en nuestra naturaleza caída es complicado y por eso Dios nos va santificando y va a llegar el día en que seamos totalmente santos sin pecado. Pero en esta tierra debemos de procurar vivir para agradar su santidad, porque Dios es un Dios de ira. Y si nosotros no nos arrepentimos o si nosotros seguimos perseverando en nuestros pecados, aún en los pecados secretos, Dios va a enviar juicio sobre nuestras vidas. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Y el Salmo 90 dice: ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación también debe ser temido. La Santa Escritura, cuando escribe la ira de Dios contra el pecado, nunca usa hipérboles. Sería imposible exagerar la ira de Dios. Cada vez que la Biblia habla de la ira de Dios, no está exagerando. Sería imposible hacer eso. ¿Saben cuáles sean los sentimientos de temor piadoso y santo, temblor que muevan al corazón tierno? Ese nunca es conmovido en exceso. Nadie puede concebir debidamente cuál es el poder de la ira de Dios en el infierno y cuál sería en la tierra si no fuera restringido por la misericordia. Realmente ni Moisés ni el pueblo de Israel, nadie conoció la ira de Dios a su totalidad. Pero hubo una persona que sí la conoció. La conoció en un madero. En el madero la ira de Dios fue conocida por el Hijo de Dios. Nadie más ha conocido la ira de Dios sino Jesucristo, para precisamente librarnos a nosotros de esa ira. Porque si nosotros cayéramos en esa ira, hermanos, ¿qué les puedo decir? Seríamos totalmente consumidos. Pero en esa cruz fue manifestada la ira de Dios por misericordia a nosotros, por mostrarnos gracia a nosotros, para que nosotros no tengamos que experimentar esa ira del Dios eterno, del Dios que está eternamente airado. Y Dios manifiesta su ira en su propio Hijo. Le da la espalda a su Hijo para abrazarnos a nosotros. Muestra su furia, su furor a su Hijo para que nosotros seamos perdonados. Rechaza a su Hijo para que nosotros seamos adoptados. Y para que ahora sí podamos acudir a Él como nuestro refugio, como nuestro hogar. Gracias a que su ira fue manifestada en el Calvario para perdón de nuestros pecados. Así que, ¿quién conoce el poder de tu ira? Cristo. Cristo conoce el poder de la ira de Dios. Pero Moisés, ¿por qué está escribiendo todo esto? Para hacernos entender esto, que nuestra vida es breve, pero tiene un impacto eterno. Lo que hagamos en esta tierra tiene consecuencias. Y esas consecuencias van a trascender la eternidad. Aunque la vida es muy breve, trascienden a la eternidad. Las decisiones que tomamos en esta vida van a trascender la eternidad que nos espera. Por eso entonces el clímax de todo este salmo es el versículo 12. Lo he presentado en diferentes traducciones para que nos ayude a entender más acerca de qué se refiere este versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La NTV dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y la NBI dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. La única manera en que nosotros podemos crecer en sabiduría es considerando que nuestras vidas son breves. De lo contrario, no podemos crecer en sabiduría. Tenemos que entender que nuestra vida pronto pasará para que podamos aprovechar bien los días.
Pero cuando el necio dice, vayamos y comerciemos, como en Santiago, ahorita vamos a ver esa cita, cuando el necio cree que su vida está en sus manos, vive sin sabiduría, vive alejado de Dios. Pero cuando alguien entiende que la vida es breve, entonces empieza a vivir diferente. Cuando nosotros consideramos que nuestros días pueden acabar el día de mañana, podemos entender que tenemos que aprovechar bien el hoy. Es la única manera. Si nosotros viviéramos pensando que hoy puede ser mi último día, les aseguro que viviríamos diferente. Si alguien llegara a mí y me dijera, ¿sabes qué? Tu fecha de muerte es el 6 de enero del 2025. Te queda un año de vida. Si alguien me asegurara eso, les aseguro que yo procuraría hacer que ese año sea muy provechoso. Cambiaría mi manera de vivir, porque mis días estarían contados, porque ya solamente me queda muy poco tiempo, tengo que aprovecharlo. Pero es justamente eso. Contamos nuestro dinero, contamos nuestros años, contamos muchas cosas, pero entender nuestros días, la verdad de nuestros días es difícil. Alguien lo dijo de esa manera, es la operación aritmética más complicada que puede tener el ser humano. Pero es lo que tenemos que hacer, entender que nuestros días son breves. San Agustín decía, no podemos hacer esto a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. Puede que hoy estemos viviendo nuestro último día, así que hay que vivir sabiamente. Santiago dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Ni siquiera al día de mañana nosotros podríamos estar seguros de que Dios nos va a conceder vida. Así que hay que aprovechar, como lo han dicho algunas personas, el presente. Y el juego de palabras que hay, ¿no? Es un presente, es un regalo. El presente es un presente y hay que aprovecharlo, porque no sabes si mañana estarás vivo. Eclesiastés dice, y además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. A veces nos jactamos y hacemos planes, y no es que esté mal planificar, es algo bueno planificar, siempre que estemos entendidos de que Dios puede hacer que nos lleguemos a cumplir esos planes. Nadie sabe cuándo le llegará la hora. Así como los peces caen en la red fatal y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Nos pasó con el COVID, nos pasó con diferentes enfermedades que a veces creemos estar sanos y al siguiente día estamos enfermos. Y algunas personas que creían tener una salud estable se enferman repentinamente, les viene un infarto, tienen un accidente en la calle y su vida acaba. Entonces nadie sabe en qué hora le llegará esa hora fatal. Eso es lo que nos invita a la Biblia, que dice la Biblia, porque no sabemos cuándo nos llegará nuestro día de morir. Como veíamos en los versículos anteriores, nuestras vidas están en manos de Dios. Necesitamos que Dios nos dé a conocer la corta duración de la vida. Él es el único maestro que nos puede enseñar verdadera sabiduría. Por eso, como se dice, enséñanos. Dios, tú enséñanos. Porque el ser humano necesita que su maestro sea Dios mismo para entender sabiduría. Y Dios es nuestro maestro, por supuesto, a través de su Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Ahí podemos encontrar sabiduría. En Cristo, que es la sabiduría misma encarnada. Entonces, la Biblia nos apunta a Dios como el único que nos puede enseñar sabiduría. Él es nuestro buen maestro. Efesios 5, 15 al 17 dice, mira pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí está la clave, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Eso es vivir sabiamente. Entender que los días son malos, que los días son breves, y por lo tanto aprovechar el tiempo que tenemos. ¿Aprovecharlo cómo? Haciendo la voluntad del Señor. Eso es verdadera sabiduría. Hacer la voluntad del Señor. Cumplir lo que Dios nos pide que hagamos. Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Así que, sí, probablemente no hemos sido muy sabios en lo que llevamos de vida, pero si estás vivo,
aún hay esperanza. Aún puedes cambiar tu manera de vivir. Aún puedes aprovechar el tiempo que te queda. El tiempo que te conceda Dios, todavía lo puedes vivir sabiamente. Y es el dicho popular, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Pero es lo que nos dice la Biblia. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y claro, esto es un tanto cómico, ¿no? Un león, claro que es mucho más impactante que un perro, pero si el león está muerto, es mucho mejor ser un perro vivo que un león muerto. Así que todavía tenemos esperanza. Si hasta el día de hoy no hemos vivido sabiamente, todavía podemos a partir de hoy comenzar a hacerlo y comenzar a cumplir la voluntad del Señor. Continuamos y dice: vuélvete a Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. La NBI dice: cuando Señor te volverás hacia nosotros, compadécete ya de tus siervos. Y me imagino a Moisés viendo todos sus hermanos muertos, viendo todo este peregrinaje en el desierto y clamando: Señor, ya ten compasión de nosotros. Señor, ¿hasta cuándo tendrás compasión de nosotros? Pero la realidad es que Dios estuvo siendo compasivo todo el tiempo. Y nosotros a veces podemos clamar de esta misma manera: Dios, ¿hasta cuándo van a acabar nuestras penalidades? Bueno, hasta que Dios quiera, pero ahora sí Dios está siendo misericordioso con nosotros. Y dice Moisés: de mañana hácenos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Y por supuesto, creo que nosotros diríamos amén a esto, ¿verdad? Dios, hemos sufrido mucho porque nuestras vidas son. Ahora, por favor, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y aquí la Biblia presenta algo que es muy repetitivo en la Biblia, y es que las misericordias, el gozo, están asociados a la mañana, precisamente. Por un momento será su día, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La Biblia presenta la alegría como algo que se encuentra en la mañana. Por eso en la diapositiva anterior veíamos: de mañana hácenos de tu misericordia y cantaremos. Ahora, en Lamentaciones, por ejemplo, un versículo muy famoso dice: nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. La misericordia, la alegría en la Biblia está asociado a la mañana. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues esta aflicción de él pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahorita voy a conectar todo esto, pero Dios nos permite muchas veces pasar por tribulaciones porque nos está capacitando para gozar de las misericordias que Él nos va a mostrar, de la alegría que Él nos va a hacer vivir. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Si nuestra vida sí es breve, nuestra vida es pasajera, pero nos espera un gozo eterno, un gozo que no termina. ¿Gracias a qué? A que Cristo sufrió la ira de Dios, para que nosotros seamos saciados de esa misericordia y nuestro corazón rebose de alegría. Pero esto lo presenta la Biblia, decía, está relacionado a la mañana, y es justamente lo que nosotros estamos esperando: la mañana en la que brille el sol de justicia. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Dice Romanos 13:11. Y esto conociendo que el tiempo ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, es decir, la mañana, el amanecer. La Biblia presenta en Romanos como esta vida terrenal como la noche, que va avanzando hasta que llegue el nuevo día, el amanecer. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Es lo que esperamos, un amanecer glorioso cuando alumbre el sol de justicia, que es como presenta Malaquías, como el sol de justicia. Y cada día que pasa está más cerca de nosotros nuestra salvación. Cada día nos acercamos más a esa mañana gloriosa en la que le veremos tal cual es. Y esa mañana gloriosa será una mañana de alegría, una mañana perpetua donde ya ni siquiera habrá necesidad de sol ni de luna, porque Dios habitará ahí en medio de su pueblo. Así que todas estas aflicciones pasajeras
nos está capacitando para gozar de esa mañana perfecta. Y yo no sé, a veces Dios nos puede hacer pasar por alegría en esta tierra, claro. Nos alegramos cuando estamos en la congregación, nos alegramos cuando estamos en la familia, nos alegramos cuando alabamos juntos. Pero la alegría que gozaremos en ese entonces no tiene comparación con lo que hacemos en esta tierra. Entonces, ese anhelo que tiene Moisés de mañana hacerse de tu misericordia y compénsanos de acuerdo a todo eso que hemos sido afligidos, será realmente cumplida cuando sea la mañana, el amanecer del sol de justicia. Ahí se saciarán nuestros corazones. Y ahí se saciará también ese deseo de eternidad que veíamos al principio. Ya estamos ya en los últimos versículos de este salmo y dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Primero, la luz de Jehová está relacionada con el favor de Jehová. Y es lo que encontramos en la oración de Números, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en tu paz. El contemplar el rostro de Dios es el contemplar su favor, el recibir su favor, de acuerdo a la Biblia. Cada judío tenía ese anhelo de contemplar el rostro de Dios. Lo encontramos en Números, lo encontramos en los Salmos, lo encontramos incluso con los discípulos de Jesús, ¿no? Jesús, déjanos ver al Padre. Contemplar al Padre es el anhelo de cada judío y es el anhelo de cada creyente también. Y lo contemplaremos. Y entonces seremos llenos de favor. Pero también Moisés termina con esto: la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y quiero recordarles que Moisés se encuentra en el desierto. Una obra en el desierto perece, sobre todo con un pueblo nómada como ellos. Podían edificar algo y un viento de este que hay en el desierto podía simplemente dejarlo enterrado sobre un mar de arena. Es difícil que una obra permanezca estando en el desierto, pero Moisés dice: la obra de nuestras manos confirma, sí, la obra de nuestras manos. Y es que nuestras vidas tienen un valor eterno cuando Dios confirma nuestra obra. Cuando lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, Dios confirma esta obra. Y puede tener un peso eterno, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias y aún para la comunidad. La obra de esta iglesia tiene que ser confirmada por Dios. Todo ese esfuerzo que se hace para que las personas vengan a escuchar el Evangelio tiene que ser confirmada por Dios. Y a veces parecería que la obra que hacemos es insignificante, pero si está siendo confirmada por la mano de Dios, esa obra puede tener un peso eterno. Y yo les decía al principio, he estado tratando de entender un poco la historia de España. Y hay personas que murieron sin que nosotros sepamos sus nombres, sin que nosotros sepamos quiénes fueron, pero que dieron su vida y han abonado con su sangre esta tierra de España para que el Evangelio florezca. Porque la obra es confirmada por Dios. Entonces, eso es lo que nos debe animar. Saber que Dios está confirmando la obra cuando hacemos su voluntad, cuando vivimos con sabiduría. Entonces, esa es nuestra confianza y esa es nuestra oración. Dios, todo lo que hagamos en esta congregación, por pequeño que sea, confírmalo tú, porque entonces tendrá un peso eterno para nosotros y para la comunidad de Guillermo, para Sevilla, para España. Vamos terminando. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Pregunta el predicador, ¿no? La verdad es que no tiene ningún provecho, a menos que sea confirmado por la mano de Dios. También Eclesiastés dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar su mano. Esa es la realidad. Así como nacimos, así morimos, nada habremos de llevarnos, pero Dios puede confirmar la obra que hagamos en esta tierra y hacerla trascendental. Y por eso decíamos al principio, los hombres han querido que su nombre perdure para siempre. Alejandro Magno, las personas en Génesis que los hacen famosos,
Pero realmente el sentimiento del cristiano no es que mi nombre perdure, sino es que el nombre de Dios sea exaltado por nuestra vida. Y eso sí se vuelve trascendental. Nuestra vida entonces es trascendental cuando nosotros nos quitamos del plano y ponemos a Dios para darle la gloria a Él. No importa qué tanto hayamos vivido, la brevedad que tengamos en nuestra vida, lo importante es que vivamos para la gloria de Dios, para cumplir con su voluntad. Que Dios nos enseñe la brevedad de nuestra vida para vivir con sabiduría. Lo que hacemos en nuestra vida presenta impacto en nuestra vida venidera. Y quiero citar al conde Juan Sincendor, que dice: predica el evangelio, muere y se olvida. Ese es el llamado cristiano. Eso es vivir con sabiduría. Predicar el evangelio, vivirlo, por supuesto, morir y ser olvidado, pero que el nombre de Dios sea exaltado de generación en generación, para que Él sea refugio a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios. Ese es el fin de todo discurso. Teme a Dios porque Dios es terrible, porque Dios es temible, pero Dios también es un refugio eterno cuando nos acercamos a Cristo. Y es un refugio de generación en generación. Pelear la buena batalla de la fe echando mano de ¿qué? De la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste profesión de fe en presencia de muchos testigos. Y con esto termino, hermanos. Peleemos la buena batalla echando mano de esa eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones, para que su nombre sea exaltado y nuestras vidas puedan ser trascendentales. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque tú nos has visto con ojos de amor, con ojos de misericordia, y aunque nuestros pecados, que son innumerables, te ofendían eternamente, teníamos una deuda imposible de pagar, tú la has pagado a través de tu Hijo Jesús. Manifestaste tu ira en Él, en ese madero, para que yo pudiera ser abrazado por ti, para que yo pudiera encontrar en ti un refugio eterno. Y ahora me has llamado a vivir una vida distinta a la que vivía antes de conocerte, porque ahora conozco que ese Dios terriblemente grave en contra mía ha decidido perdonarme, y ha decidido perdonarme con un cordero sustituto. Y he decidido perdonar mis pecados y cargárselos a alguien más para que yo pudiera recibir su justicia. Y te agradezco por eso. Realmente no me alcanza la vida y no me alcanza la eternidad para agradecerte, Señor. Pero tú nos has llamado a vivir nuestras vidas diferentes, a vivirlas a la luz de tu voluntad, a la luz de tu palabra, y a vivirlas sabiamente, a vivirlas edificando, pero edificando sabiamente, porque solamente podemos edificar si tú construyes la casa. Solamente podemos edificar si tú eres quien nos da la fuerza para hacerlo. Solamente podemos edificar si tú respaldas la obra, Señor. Así que te pedimos que confirmes la obra de nuestras manos, como lo decía Moisés, Señor. Confirma tú la obra que se está haciendo en tu iglesia, en esta congregación, Señor. Confirma tú la obra que se está haciendo en Villena, confirma tú la obra que se está haciendo en Sevilla, en Andalucía, en España, confirma tú la obra que se está haciendo a través de la YEPE, confirma tú la obra en cada congregación, Señor, que está anunciando tu palabra, que está procurando hacer que las personas conozcan a ese refugio eterno, Señor. Que nuestras vidas sean trascendentales en ti, al vivirlas con sabiduría, al vivirlas buscando tu rostro, Señor. Y que en todo esto tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a encontrar descanso en ti a través de las tribulaciones, sabiendo que eres nuestro hogar y que nos conocimos hacia una morada celestial, Señor. Y ayúdanos a entender que las aflicciones de este desierto que atravesamos son poca cosa comparadas con la gloria que nosotros ha manifestado esta ciudad. Cuando llegue el amanecer, cuando llegue el sol de justicia y cuando vayamos a encontrarnos con aquel que nos ha llamado, con aquel que nos ha amado, con aquel que nos ha salvado, Señor. Gracias por todo esto. Que tu nombre siga siendo glorificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.